Que el Señor nos bendiga. Amén. El texto base que estaremos meditando, estudiando hoy día es Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2. Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2. Me voy a invitar a que nos pongamos de pie. Y en esta ocasión le voy a pedir a mi hermana Jimena si ella le puede dar lectura fuerte y claro. 5 del 1 al Versículo 1 y 2. y 2. Amén. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Amén. Gracias, mi hermana. Mi hermano Pablo, ¿podría elevar una oración al Señor por su palabra? Padre Celestial, Padre bendito, gracias por este alimento espiritual, Señor, usted, el cual nos ha entregado, Señor, en este momento, el cual está dispuesto, Señor, en la mesa. Oh Padre bueno, queremos rogarle que usted genere un hambre genuina, Señor, en nuestros corazones para saturarnos y llenarnos, Señor, de esta verdad, Señor, eterna y gloriosa, Señor. Queremos rogarle que abra nuestro entendimiento, que es torpe, Señor, que es limitado. Denos usted revelación de su hermosa palabra, Señor, para seguir conociéndole, Señor, tal como usted se ha revelado en su Escritura y poder así adorarle de una mejor forma. Oh Señor bendito, bendiga usted, Señor, al expositor de su palabra, Señor. Llénelo de su virtud, de su denuedo, de su poder, Señor amado. Y disponga, Señor, nuestras almas, Señor amado, para que puedan estar atentos al consejo de tu maravillosa, inerrante y suficiente palabra. Lo rogamos por Jesús, nuestro Salvador. Amén. 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 Tomen asiento. Gracias al Señor por esta oportunidad, por este privilegio que nos concede poder seguir compartiendo esta serie, ¿no es cierto?, de lo que es el orden de la salvación, o el Ordo Salutis. Y ya viendo este punto, el cual nos toca hoy día, que es la justificación por la fe. Habíamos visto lo que era la elección, habíamos visto lo que era el llamado, la conversión, y ahora estamos viendo ya lo que es la justificación. Y para dar un poquito de contexto a lo que veíamos el domingo que pasó con respecto a la conversión, ¿no es cierto?, concluíamos y decíamos que la conversión estaba directamente compuesta por dos elementos, ¿no es cierto? ¿Recuerdan ustedes? Fe. ¿Ya? Arrepentimiento. Arrepentimiento y fe. Amén. Gloria a Dios. Amén. Que el Señor nos ayude, amén. Amén. Que pueda ir, ¿no es cierto?, refrescando nuestra mente, y que también cuando yo le haga una pregunta puedan también contestar. Amén. Así vamos creciendo, vamos saliendo de dudas, Amén. para que el Señor nos vaya dando crecimiento en nuestras vidas. Y tocábamos, ¿no es cierto?, lo que era el arrepentimiento y lo que era la fe. ¿No es cierto? Hablábamos del llamamiento eficaz, la regeneración que había en la vida del hombre, que era imposible venir a Cristo en nuestra condición de pecador por nuestros propios méritos, a menos que hubiese un nuevo nacimiento. Amén. A menos que hubiese una nueva criatura, a menos que fuésemos regenerados. Y cuando somos regenerados, cuando somos transformados, podemos ver nuestra verdadera condición de pecado, nos arrepentimos, venimos a Cristo y confiamos en que hay salvación en Él. Amén. 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 Entonces entendemos la conversión ya como este proceso interno del hombre, ¿no es cierto?, que se provoca, ¿no es cierto?, luego de la regeneración, este proceso interno en el cual nos reconocemos como pecadores, como faltos, y podemos venir a las plantas de Cristo y somos perdonados. No por nuestros méritos, sino que porque confiamos en los méritos de aquel que es suficiente para salvarnos. Amén. Y amado hermano, aquí ya se empiezan a desarrollar estos dos puntos, el arrepentimiento y la fe. Y decíamos que una característica principal de aquel que ha sido convertido, de aquel que ha sido regenerado, es que vive una vida de arrepentimiento. El creyente vive en reconocimiento de su falta, de su incapacidad, de su pecado.
le reconocemos a Cristo como nuestro Salvador, como aquel que intercede constantemente por nosotros. Pero sin embargo, luego de lo que es la conversión, ¿no es cierto?, de que podemos venir ante Cristo en arrepentimiento y fe, se provoca, hay otro factor, hay otro aspecto dentro de este orden de salvación, como decía el hermano Pablo en la mañana, de esta cadena de oro. Hay un eslabón fundamental y que ha sido, ¿no es cierto?, la doctrina distintiva de la fe evangélica desde mucho tiempo atrás. Y es la justificación por la fe sola. Amén. O por la sola fe. Sola fide, ¿no es cierto?, en latín. ¿Sabe que no hay ninguna otra religión en el mundo? No hay ninguna otra que tenga la característica principal de poder tener esta doctrina de la justificación. Nos hace exclusivos. No a nosotros, sino que, insisto, a la obra gloriosa de Cristo. Amén. Y a la salvación que Él nos ha otorgado. No solo es una doctrina única y distintiva, sino que viene a ser principalmente la solución al problema del hombre con relación a Dios. Así es, Señor. Él es la solución. Porque si bien nosotros nos podemos arrepentir, ¿no es cierto?, y podemos encontrar perdón en Él, pero nuestra vida sigue pecando y sigue fallando. Pero sin embargo, a través de la justificación, ¿no es cierto?, que es por la fe sola, creyendo solamente en Cristo, nuestra propia justicia, nuestra propia condición, ¿no es cierto?, de cómo somos presentados ante Dios el Padre y nuestra relación con el Creador directamente es solucionada. Amén. Es solucionada, porque si no fuera por Cristo y nosotros nos presentamos ante Dios el Padre, ocurriría lo mismo que ocurrió con Adán y Eva en el huerto del Edén. No podríamos estar en su presencia. No podríamos venir ante Él. Por eso, ¿no es cierto?, desde aquel primer momento relatado en Génesis 3:15, cuando se da la promesa de que iba a venir, ¿no es cierto?, la simiente de la mujer, a traer la promesa de esperanza de esta justificación para nosotros, y entendemos que esta justificación, nuevamente reiterativa, solo por la fe en Cristo, es el único camino que Dios ha establecido para poder restablecer esta paz, para poder restablecer esta comunión, para poder nuevamente tener esta relación que había en un principio, como lo relata la Escritura, entre Adán y el Creador. Por lo tanto, entendemos que esta doctrina, y citada por muchos teólogos, por grandes hombres, esta doctrina vino a ser llamada el corazón del Evangelio, ya que es la buena noticia de las Sagradas Escrituras para nosotros. Y sabe que a pesar de ser tan importante, a pesar de tener tanta connotación para nosotros y ser de vital importancia, no mucho se enseña, no mucho se explica. En la iglesia no mucho se profundiza en esto, ni se da a entender. Pero a través de esta serie que hemos estado tocando, que hemos estado estudiando, ha sido uno de los propósitos esto, que nosotros como cuerpo de Cristo, como iglesia del Señor, que estamos avanzando, que queremos desarrollarnos y que queremos principalmente someternos a Cristo, que es nuestra cabeza, podamos también conocer estas doctrinas, estas enseñanzas, que muchas veces las conocemos pero por nombre, no hemos entendido la profundidad y creo que esto lo he reiterado en toda la serie, en todos los domingos que hemos hablado. Esto no solamente lo hacemos para llenar nuestra cabeza de conocimiento, para que surja en nosotros quizás un ego teológico, un orgullo teológico, sino que solamente para que podamos venir en arrepentimiento y fe, rendidos ante Dios el Padre por tan gloriosa doctrina. Porque comprendemos que esto no es nuestro, esto no es por nuestros méritos, sino que por los méritos de nuestro suficiente Salvador, Jesucristo. Por lo tanto, amados hermanos, este es el propósito, de poder ir comprendiendo estas doctrinas, y ahora la que ya hoy día vamos a estar estudiando, que es la justificación. ¿Qué es la justificación y cómo somos justificados ante el Padre? Creo que los versículos que leíamos, ¿no es cierto?, como texto base en Romanos 5,
versículos 1 y 2, son muy importantes y profundos. Por eso les decía yo lo que ocurría en el himno, ¿no es cierto?, que cantábamos las últimas dos líneas, y les decía yo que no vamos a obtener una cruz como lo que merecíamos, sino que gracias a Cristo hoy día vamos a tener un galardón. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y ahí empezamos ya a encontrar reiterativamente la palabra justificar, justificación, justificados. Y esta palabra en nuestro lenguaje cotidiano muchas veces lo ocupamos. Creo que sin darnos cuenta, quizás no diciendo me voy a justificar, pero la acción la desarrollamos muchas veces en nuestra vida. Hay un problema en un trabajo, ocurre un error, hay una dificultad y se comete un error, y viene el jefe y dice: ¿quién cometió esto? Y viene esa persona que cometió el error y dice: no, yo no lo hice, o yo lo hice pero pensé que era así, o este de acá me dijo que tenía que hacerlo así, y empieza a justificarse, empieza a desarrollar en un plano cotidiano lo que es la justificación, al igual como lo que ocurrió en la caída con nuestros primeros padres, cuando el Señor se acercó a pedir cuentas, ¿se acuerdan? Y el hombre dijo: la mujer que me diste, justificándose. Pero entendemos, y a través de la palabra del Señor dice que nuestra propia justicia es como un trapo de inmundicia. Por lo tanto, amados hermanos, ante el Señor no podemos venir a justificarnos por nuestra propia prudencia, por nuestra propia actuar, por nuestras propias conductas, sino que hoy día somos justificados solamente a través de Cristo y la obra de Él en la cruz. Insisto, esto es único dentro de lo que es la religión. No hay otra religión que ofrezca la justificación por medio de la obra de otro. Cuando yo me justifico ante cualquier situación, ¿no es cierto?, ante cualquier eventualidad que ocurre, ante cualquier problema, incluso, mire, hasta estos pequeños, los dos niños míos, muchas veces uno de ellos ha cometido un error, ha hecho algo, y les digo: ya, ¿quién fue? Viene Jonathan, que es el que habla, y me dice: fue Joel. Se justifica. ¿Y cuánto más los niños, cuánto nos queda a nosotros? Que lo hacemos con conocimiento, tratamos de justificarnos, tratamos de presentarnos como inocentes, como no culpables ante los demás. Y usamos esta palabra diariamente. Pero esta es la versión cotidiana, ¿no es cierto? Es como nosotros nos conducimos a diario. Pero en la palabra del Señor, lo que es la justificación, el justificar tiene otra connotación. Tiene otra connotación, tiene una acepción directamente relacionada con una declaración, que en el griego dice que es dikaio. Y hablábamos, no sé si ustedes logran acordarse, y yo se los dije y lo volví a repetir ahora. ¿Qué ocurría? ¿Cómo era el proceso de lo que ocurría en la conversión? ¿Era un proceso interno o un proceso externo en el creyente? Interno, ¿verdad? Absolutamente interno. Y lo que ocurre con la justificación no es interno, es externo. Por lo tanto, amados hermanos, son partes, son eslabones directos de este proceso, que es lo que hemos vivido cada uno como salvados, como transformados por Cristo, que ha ocurrido sobre nosotros en base a lo que hemos vivido en la conversión. Cuando nos hemos arrepentido, cuando nos hemos dado cuenta de nuestra vida de inmundicia, de pecado, de maldad, y hemos reconocido a Cristo y podemos confiar en Él y venimos ante Él, ¿no es cierto?, en arrepentimiento y fe, empieza a ocurrir una declaración divina. ¿Y qué es una declaración? Podríamos decirlo, ¿no es cierto? El declarar es decir algo, es presentar, ¿no es cierto?, un nombre, un escrito en base a alguna actitud o alguna acción. Por ejemplo, la palabra del Señor, lo mismo que leíamos ahora.
Decía, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está diciendo, ¿no es cierto? El apóstol Pablo está declarando que tenemos paz ante Dios por medio de Jesucristo. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que hoy día somos justificados ante el Padre por medio de Cristo, por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y en este texto y en muchos más se usa esta forma de lo que es justificación, de lo que es justificado de una forma pasiva. ¿Y qué quiere decir de forma pasiva? ¿Qué da a entender esta acepción al decir que aquí justificado está hablando de forma pasiva? Que no es, digamos, como en primera persona o de forma personal, sino que está viendo a alguien que nos está justificando. Digamos, yo estoy justificado, yo estoy siendo justificado, pero estoy sentado, digamos. Estoy en una acción pasiva. No estoy participando de esto en forma directa. A esto se refiere, ¿no es cierto?, a lo que Pablo dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. No es porque nosotros estemos actuando directamente en nuestra justicia o en nuestra justificación, sino que estamos descansando directamente en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Amén. Significa que no nos justificamos nosotros a nosotros mismos, sino que es Dios quien nos justifica a través de Cristo. Amén. Y es Él, Dios el Padre, el que nos declara justos. Y esta declaración, amados hermanos, si lo llevamos a una conducta legal o a un acto legal, podríamos definirlo como un acto forense. Es una declaración que Dios emite no como el creador de todas las cosas, no como Dios el Padre, sino que está en una postura de juez. Y no se trata de un proceso, como le decía yo recién, de un proceso interno como lo que es la conversión, como es la regeneración, sino que es un veredicto, es una declaración, es un escrito. De esta manera, ¿no es cierto?, podemos comprender cómo Dios hoy día nos empieza a ver a través de Jesucristo. No por nuestros méritos, sino que por los méritos de Cristo. Hoy somos justificados. Dice la palabra del Señor, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió. Si más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios el Padre, intercediendo por nosotros. Amén. Por lo tanto, amado hermano, esto de la justificación, esta enseñanza, esta doctrina, nos llena de gozo, de esperanza y de dependencia absoluta en nuestro Salvador. Amén. De dependencia absoluta. Amén. Cuando Dios justifica, cuando Dios imputa justicia al culpable, simplemente mira la evidencia y emite su veredicto. El justo es merecedor de la inocencia, de la libertad y de todos los privilegios que esto recibe, que esto influye. Por lo tanto, amado hermano, cuando Dios a nosotros nos da la justificación, nos declara justos ante Él por medio de Cristo, estamos siendo vistos como justos. Estamos siendo vistos ante Él como con los privilegios, siendo merecedores de algo que por nuestra propia justicia no alcanzaríamos ni acá ni en ningún otro tiempo. Pero sí hoy nos alcanzamos por la justicia de otro. Amén. Hoy día nos alcanzamos por la obra de otro. Amén. Por aquel que no tuvo ni sombra de pecado, no hubo ni falta en él. Por lo tanto, en esta acción, amado hermano, podemos contemplar y entendemos a Dios, lo vemos puesto en aquel podio como un juez. Aquel juez justo, que no se deja coimear como la justicia terrenal, ¿no es cierto? Que tampoco se deja intimidar por el poder del hombre, No, Señor. sino que es un juez justo, intransigente, pero inmenso en amor y en misericordia. Pero ¿sabe qué es lo mejor? Que su justicia no se doblega ante su misericordia. Porque si se doblegara dejaría de ser justo. Su justicia tiene que ser satisfecha. Sin dejar de ser amoroso, sin dejar de ser amante del hombre.
Lo hemos visto, ¿no es cierto? Días atrás o tiempo atrás estuvimos viendo los atributos de Dios y decíamos que Él es 100% amor, pero asimismo es 100% justo y asimismo es 100% santo. Y al tener estos atributos no puede tolerar el pecado, no puede declararnos justos si no lo somos, es imposible. Imposible. Muchas veces se ha dicho erróneamente y se ha predicado de esta manera y le decimos al mundo, Dios en vez de mandarte al infierno, no te ha enviado al infierno, sino que ha mostrado su amor y te ha perdonado. Erróneamente predicamos de esa forma. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé a entender cómo debemos nosotros predicar el Evangelio. Dios el Padre, Dios el juez justo, desarrolló a cabalidad su justicia en el castigo sobre el hombre. Pero sin embargo, el hombre fue justificado no por su conducta, ni por su naturaleza, ni por su prestancia ante Dios como justo o como sin pecado, sino que hubo una imputación de justicia sobre la conducta, sobre la vida y naturaleza del hombre. Y esto es a través de Cristo. Y es reiterativo. Debemos nuevamente ir y leer el versículo 1 de Romanos 5. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y empezamos a disfrutar de estos privilegios, no siendo merecedores, no teniendo ninguna esperanza de estar ahí, por medio de Cristo y por medio de esta justicia puesta en nuestra cuenta de Cristo. Hoy día estamos disfrutando de esta bendición. Amén. De a pesar de que caemos, de que aunque fallamos y aunque pecamos, Dios nos toma y nos permanece firmes y disfrutamos también de esta esperanza. Por lo tanto, amado hermano, mire, el castigo por nuestro pecado, por nuestra culpa, por nuestra naturaleza, lo que nosotros teníamos que recibir, no es que haya sido absuelto y pasado por alto, sino que hubo un castigo, hubo un pago por ese pecado. Y ese no fue un pago cualquiera, No, Señor. sino que fue la vida del Hijo de Dios, de aquel Cordero sacrificial en el cual no había ni siquiera una mancha de pecado. Y Él ocupó nuestro lugar. Y esto ya empezamos, hermanos, a entrar a lo que es la justificación en sí, directamente. Ya Jesucristo, ¿no es cierto? Lo leíamos recién, que podemos tener paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, pero no porque Jesucristo haya ido ante el Padre, ¿no es cierto? Y haya ido y haya conversado, Padre, ¿sabes qué? No los perdones, no los castigues, perdónalo, solamente perdónalo. Y vino Dios y dijo, ya, como Jesucristo, mi hijo amado, en quien tengo complacencia, me está pidiendo, lo voy a hacer. No, porque ahí habría sido Dios injusto. Claro. Se habría saltado lo que es su justicia. Su justicia tenía que ser derramada. Alguien debía beber la copa del furor de la ira de Dios desde principio a fin, completa. Y ese fue su Hijo. El único que fue 100% hombre y 100% Dios, quien debía estar en nuestra naturaleza para ser expuesto como aquel cordero expiatorio que recibiera todo el peso de la ira de Dios sobre sí, para que nosotros hoy día pudiésemos ser declarados justos ante el Padre, para que nosotros hoy día recibiéramos ante Dios esta justificación, para que esta declaración emitida por Dios, sin necesidad de que nosotros hubiésemos sido los expuestos a este pago, sin embargo Cristo ha ocupado nuestro lugar. Y este cambio subjetivo en la persona justificada es la que realiza todo el proceso en sí de la justificación. Y ya empezamos, los eslabones que estábamos hablando de esta cadena de oro empiezan a entrelazarse de forma indestructible e inseparable. Hablábamos de lo que era, ¿no es cierto?, la conversión. Y la conversión conllevaba, ¿no es cierto?, directamente arrepentimiento y fe. Cuando somos regenerados,
nos reconocemos, vemos nuestra condición, nos miramos como en ese espejo claramente y vemos nuestra vida llena de inmundicia y de pecado. Y en aquel momento comprendemos por el llamado eficaz, por esa gracia irresistible en nuestras vidas, que esa condición puede ser cambiada solamente por Cristo. Amén. Solamente por depositar nuestra confianza en Él es que podemos ser cambiados, limpiados y perdonados de nuestra condición. Cuando empezamos a confiar y a descansar en Cristo, la justificación se empieza a desarrollar y a ser efectiva en nuestras vidas. Solamente por fe, no por lo que nosotros hagamos. La justificación del hombre no se hace efectiva porque nosotros vamos a predicar, porque somos buenas personas, o porque queremos enseñarle a nuestros hijos quizás la Biblia, o porque cantamos, sino que somos justificados solamente por medio de la fe, por descansar nuestra confianza en aquel que murió en la cruz del Calvario. Simplemente por eso. Y hoy día hoy día Dios empieza a vernos a nosotros, no como a nosotros, porque si no seguiría viendo nuestra inmundicia y nuestro pecado, sino que empieza a vernos a nosotros como a su Hijo. Y la justicia de su Hijo es puesta sobre nuestra acta. Amén. Y somos declarados justos ante Dios el Padre. Y lo que ocurre, amado hermano, en la cruz del Calvario, en el momento en que nosotros confiamos en aquella obra, en lo que Cristo hizo al entregarse por nosotros, es que toda nuestra inmundicia, en que todo nuestro pecado, desde principio a fin, fue puesto en la cruz del Calvario sobre Cristo. Por lo tanto, Dios el Padre en la cruz del Calvario empezó a mirar a usted, a usted, a usted, a mí, así a cada uno de aquellos que hemos sido escogidos para salvación. Por eso, Cristo el Señor tuvo que recibir sobre sí todo el peso de la ira de Dios. Tuvo que recibir la justicia de Dios sobre sí. Y cuando hablo, amado hermano, de todos los pecados, no me refiero a los pecados que empezamos a vivir cuando éramos adultos o los pecados cuando ya nos cambió el Señor, sino que a todos los pecados, porque entendemos que cuando Cristo murió y se entregó en la cruz del Calvario, Él pagó por los pecados habidos y por haber, por todos los que iban a haber, por todas las generaciones. Aleluya. Por tanto, amado hermano, nuestra justificación está en Cristo. Somos justos ante Dios por la obra de aquel que murió en la cruz del Calvario. Amén. Gracias. Señor. Por lo tanto, entendemos, amado hermano, que los que hemos sido regenerados, a los que entendemos que cuando pecamos, ¿no es cierto? A pesar de haber sido regenerados, haber sido cambiados, pecamos, el pecado nos quebranta y vamos ante Dios el Padre, aquel creyente, aquel Hijo de Dios está viviendo el proceso completo de la salvación. Está disfrutando de esta justificación de lo que Dios ha puesto. Y podríamos decir, ¿a quién justifica Dios? ¿No es cierto? ¿O por qué justifica a Dios? Y directamente podríamos pensar que Dios justifica a aquellos que han sido buenos, ¿no es cierto? O a los niños, o no sé, por decir algo, a don Francisco, o a Farcas, y no sé si usted conoce a don Francisco, no lo conoce, y a Farcas, no. Es una persona que se ha hecho socialmente conocida por buenas obras, por ayudar a personas y todo. Pero no es por eso, no es porque seamos buenos, porque no hay ni siquiera uno bueno, no hay ni siquiera uno. Incluso Cristo el Señor en carne, humanado, dijo, ¿por qué me llamas bueno si hay solo uno? Mi Padre que está en los cielos, dijo. Puesto que Dios, el juez justo, omnipresente, pero en este caso debemos destacar la omnisciencia de nuestro Dios, Él sabrá quién es bueno y quién no lo es. Y siendo un Dios justo, debemos suponer entonces que Dios debería justificar o presentar justo o mirar como justo aquellas personas que tienen un comportamiento correcto. Aquellos que quizás son buenos padres o aquellos que castigan a sus hijos de forma correcta. Ya, tú te mereces este castigo y tú te mereces este otro castigo, así que soy un papá justo y a mi conducta de justicia Dios me perdona, me justifica. Pero no es así.
Por lo tanto entendemos, y la Biblia nos presenta un escenario absolutamente distinto. Nos presenta una conducta del hombre absolutamente diferente. Y lo hemos venido diciendo, ¿no es cierto?, desde la serie que empezamos, ¿no es cierto?, porque creo que era de vital importancia identificar esta conducta. Y Pablo, ¿no es cierto?, lo hemos dicho en Romanos 3, del 10 al 12, dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por lo tanto, amado hermano, quizás reiterativo este versículo, pero debemos dejarnos claro a nosotros mismos cuál es la condición del hombre. Y otro punto creo que es importante destacarlo. La Biblia de principio a fin en ningún punto habla de antropoformismo, sino que solamente es cristocéntrica. De principio a fin habla de la obra de Cristo, no de los privilegios, ni de los puntos a favor, ni de las bendiciones, ni de nada para nosotros, porque todo es de Él, todo es por Él y todo es para Él. Por lo tanto debemos entender, amado hermano, que si esto hubiese alguna situación por el hombre, desviaríamos nuestra mirada y nuestra atención, y la justificación ya no sería efectiva en nuestras vidas, porque nosotros habríamos tenido que estar colgados en el madero, no aquel que fue justo y puro y bueno desde principio a fin. Según Pablo, ¿no es cierto?, en esta cita, no hay ni siquiera una persona correcta, no hay ni siquiera una persona buena, no hay ni siquiera una persona que haga lo bueno, no hay nadie que busque a Dios. De hecho, dice, a una se hicieron inútiles. La palabra del Señor manda al creyente a dar frutos. Por lo tanto, inútiles, dice. Y sabe que esto es lo exclusivo del Evangelio, lo que hablábamos delante. La exclusividad del Evangelio es que al ser cristocéntrico en su totalidad, quita cualquier lugar el orgullo del hombre. Quita cualquier posibilidad a que Dios me ponga en este lugar, me dé este título, me dé esta opción, sino que todo, absolutamente todo, de principio a fin, debemos entender que es lo que ocurre a través de Dios para nosotros. Y muchas veces esta condición, y es lo que ha generado controversia, tanto dentro de muchas iglesias evangélicas, como también dentro de la sociedad, de la exclusividad del Evangelio a través de Cristo, es que nos ofendemos cuando damos este diagnóstico y cuando le decimos al hombre la verdadera condición de pecado que tiene. Sin embargo, amado hermano, Dios desde principio a fin ha dado a entender esto. De hecho, la salvación para el hombre, la restitución de este estado primero de comunión, vino a producto de la caída del hombre. Esto es lo que trajo consigo hasta nuestros días esta degeneración, este pecado transmitido de herencia, de generación en generación. Y entendemos a través de esto que vienen situaciones, vienen actitudes, vienen disposiciones internas del hombre, que es lo que le decía recién, que muchas veces ha traído los conflictos tanto dentro de la iglesia como afuera. El egoísmo, el orgullo, el yo, ¿no es cierto?, el buen pasar del hombre, siendo que la palabra del Señor claramente dice que en el mundo tendremos aflicciones. No nos manda ni nos da la esperanza de que aquí vamos a disfrutar un buen pasar. No nos manda a decir, no nos dice, tranquilo, porque ustedes son hijos míos, ustedes no les va a faltar nunca nada, no se van a enfermar nunca, no se les van a morir sus seres queridos hasta cuando tengan la edad correspondiente, nunca. Siempre hubo el aviso de que íbamos a tener problemas, de que no iba a ser fácil, pero que debía estar la esperanza y la confianza en aquel que murió en la cruz del Calvario. Y que a través de eso es como podemos ser justificados ante Dios el Padre. Entonces ya podemos ir concluyendo a quién justifica a Dios. Por lo tanto entendemos, amados hermanos, que no es por nuestros méritos. No es al que hace algo bueno o al que hace algo malo, sino que es aquel que justifica al impío. Su fe se le cuenta por justicia. Amén. Amén.
Y el impío es aquel que carece de piedad, es aquel que no tiene piedad, por lo tanto no es una persona buena. En Romanos 4:5 dice, pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Amén. Por lo tanto, amado hermano, esto no es por nuestras obras, esto no es por nuestras conductas, sino que es por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Es por la obra gloriosa de Cristo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, entendemos que la Biblia nos da a entender que Dios sí justifica a personas, pero no a personas buenas, no a personas correctas, sino que a las personas impías, pecadoras, aborrecedoras de Dios, transgresoras de la ley moral de Dios, personas que precisamente no merecen ser declaradas justas, sino absolutamente condenadas con un acta y una lista de condenas, yo creo que incontables. Pero esto, amado hermano, tanto para usted como para mí, es la buena noticia del Evangelio. Esto, tanto para usted como para mí, es lo que nos trae gozo. Y usted dirá, ¿pero qué está hablando el pastor? ¿Cómo está diciendo esto? Es que Dios no nos está condenando ni justificando por nuestras actitudes, sino que Dios está quebrantando. Sino que Dios está quebrantando a su propio Hijo y derramando sobre su propio Hijo toda su justicia, toda la ira, todo el furor de su ira sobre aquel que era justo. Pero en aquel momento estaba mirándonos a nosotros. Estaba puesto sobre él nuestra acta. Y entendemos, por lo tanto, amado hermano, que la justificación, la solución al problema de la justicia del hombre es directamente la imputación. Amén. Si Dios no hiciera nada más, si Dios no hiciera ninguna sola cosa más, sería injusto. ¿Qué es lo que hace entonces Dios para poder declarar en su veredicto que no sea justo? Es lo que estamos hablando, lo que nombramos recién, la imputación. Y dice que por la justificación tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. La clave de la justificación es Jesús. Aleluya. Es Jesucristo. Es Cristo, el Señor, el Hijo de Dios. Esa es la clave. Amén. Es lo principal, es el centro. Sí, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. No hay otro nombre sobre esta tierra en quien podamos creer y ser salvos. Bendito Solamente en nombre, Jesucristo, nuestro Salvador. Gloria a Dios. Y esto es lo que a nosotros nos debería llenar de gozo. Amén. Es lo que nos debería llenar de principio a fin, Sí, Señor. desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Gloria a Dios. Constantemente poder reconocer a aquel que no conoció pecado. Dice la palabra del Señor, al que no conoció pecado lo hizo por nosotros pecado, Oh, Señor. para que fuésemos hechos nosotros justicia de Dios en Él. Por lo tanto entendemos, amados hermanos, que gracias a Jesús, que gracias a Cristo, que Dios justifica al impío. Amén. Y esto es porque Jesús obedece en vez de nosotros tener que someternos. Es porque Él muere en lugar del pecador. Es porque Él se entrega y recibe sobre sí el castigo que nosotros debíamos recibir. Como le decía días atrás, como lo escribió Lutero, glorioso trueque. Amado hermano, al que no conoció pecado, Él se hizo pecado por nosotros. Amén. Pero sin embargo, no solamente Él se hizo pecado por nosotros, ya que Jesús era perfectamente justo, perfectamente puro, perfectamente santo. Su justicia fue puesta sobre nosotros. Y hoy día Dios el Padre no nos ve a nosotros, sino que ve a su Hijo en nosotros. Amén. Y es lo que hablábamos con respecto a la unión en Cristo. Nosotros no estamos con Cristo. Nosotros estamos en Cristo. Amén. Somos parte integral de Gloria a Él. Dios. Y al ser parte integral de Él, recibimos por beneficio este privilegio glorioso Rey. de ser llamados justos ante el Padre. Esto es lo que llena nuestra vida, de que podamos glorificar, que podamos adorar, que podamos entregar una adoración
verdadera, un culto racional, dice Pablo en el libro de Romanos, cuando invita y dice, por las misericordias de Dios. A estas misericordias de Dios se está refiriendo Pablo. A estos procesos, a esta justificación gloriosa que Dios ha dado a través de Jesucristo. Sí, Señor. Que pudiésemos ser hechos justicia de Dios en Cristo. Así, mis amados hermanos, Dios puede justificarnos. Y asimismo nos justifica y satisface a sí mismo su justicia, que es perfecta, que es santa. Por lo tanto entendemos, amado hermano, que Dios trata a Jesús como un impío por nosotros. Y Cristo muere en la cruz como un maldito por nosotros. Y lo trata como se merece, como un impío. Cuando le son otorgadas, ¿no es cierto?, todas estas causales de castigo, de culpa sobre él, su justicia, se empieza a completar lo que es la imputación sobre nuestras vidas y se realiza una doble transferencia. Nuestro pecado es transferido completamente a Cristo y la justicia completa de Cristo se empieza a transferir a nosotros estando en Cristo. Amén. Bendito y alabado sea el nombre del Señor, Amén. en que podemos tener paz para con Dios. Hoy día podemos venir confiadamente al trono de la gracia, porque hallamos descanso y encontramos socorro en el momento oportuno. Y este intercambio glorioso, amado hermano, entre el creyente y Cristo, es lo que hablábamos recién, que se define o se destaca como una imputación. Se cambian los roles, se transfiere la culpa, se traspasa la justicia al estar en Cristo. Y creo que es necesario también poder destacarlo. Dice en Romanos capítulo 6, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Por lo tanto, amado hermano, cuando nosotros podemos descansar, somos justificados, ya hemos muerto al pecado, somos cambiados, su justicia es puesta en nosotros y ya estamos en Cristo, nuestra vida en Cristo no nos da la libertad de pecar como queramos. No nos da la libertad de vivir como queramos, de hacer lo que queramos, ni de pensar como queramos. Aleluya. Sino que hoy día somos sometidos como ese esclavo agradecido, sometidos a Cristo como nuestra cabeza, Amén. Amén. como aquel, ¿no es cierto?, como nuestra cabeza federal que nos dirige. Amén. Que el Señor nos ayude, amado hermano, Amén. a poder disfrutar de esta bendición. Señor. Y al poder disfrutar de esto, glorificamos, adoramos y entregamos una adoración verdadera a este Sí, Dios glorioso. Señor. Gloria a Dios. Podríamos también hacer una pregunta. ¿Qué merece Jesús en esto? Yo le podría decir, en su conducta de santo, de puro, de justo, de perfecto, ¿qué recibiría Jesucristo en esta condición? Si lo podemos ver así, podemos dar una declaración, ¿no es cierto? Y decir públicamente que Él ha obedecido perfectamente, que Él se ha entregado completamente. En el libro de Hebreos, cuando habla con respecto a Cristo, a su posición, a lo que Él era en el cielo y lo que Él hace a través de su posición en nosotros, ¿no es cierto? Dice que Él, siendo el resplandor de la gloria de Dios, Él dejó aquella posición y vino obedeciendo y entendiendo que había una consecuencia en esto. Pero aún así Él asumió, obedeció al Padre. Y debido a esta obediencia nosotros empezamos a recibir estas bendiciones espirituales. Amén. Amén. No prosperidad material, No, Señor. sino que bendiciones espirituales. Se nos abre el velo de arriba abajo y tenemos acceso al trono de la gracia. Amén. Esto es glorioso, amado hermano. ¿Cómo podemos ir comprendiendo todo esto que hemos ido estudiando, todo esto que hemos ido comprendiendo?
Y cómo distinguimos, cómo nos damos cuenta del rol principal de lo que hace la fe en el creyente. Aleluya. Que también debemos entender que no es de nosotros. No es del que dice, no, yo tengo fe. Yo voy, tengo fe y yo sé que esto me ocurre porque yo tengo fe. Dice que la fe es un don de Dios. Por lo tanto, proviene de Dios. No es del que tiene más fe ni del que no tiene fe. Viene de Dios. Amén. Por lo tanto, amado hermano, comprendemos que esto no es un privilegio que todo el mundo goza, que todo el mundo disfruta, sino que son aquellos que Dios ha justificado, son aquellos que Dios ha llamado. Pero si vamos más allá, son aquellos que Dios ha elegido, que Dios ha transformado, ha llamado, ha regenerado y ha justificado. Ellos son los que pueden disfrutar de este privilegio y al disfrutar de este privilegio glorioso de lo que es la fe en el creyente, también se le abren estas puertas a las bendiciones espirituales. Amén. Puede ver, aunque tenga sus ojos cerrados, puede ver que el velo ha sido rasgado y puede entrar confiadamente y disfrutar de este perdón. Dice, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo, no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Y este nadie, amado hermano, es absoluto, es absolutamente absoluto. No da sombra ni un vacío en esta palabra que pueda decir, pero aquí deja una entrada que alguien pueda. Nadie dice puede ser justificado, nadie será justificado por medio de las obras de la ley. Por lo tanto, entendemos que la fe es una actitud de receptividad, de dependencia, de confianza y de entrega. Por lo tanto, entendemos que Dios, cuando nos justifica, ¿no es cierto?, lo que hace en nosotros es que al ser convertidos, al haber sido regenerados y venimos en arrepentimiento y fe, insisto, no por nuestro esfuerzo ni por nuestro mérito propio, nos podemos quebrantar ante Él. Es por esa fe que ha puesto en nosotros. Es porque confiamos en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Confiamos plenamente en lo que Él hizo. Y concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras, dice Pablo. ¿Qué papel entonces podemos decir que se desarrolla? ¿Cómo es la implicancia que tiene la fe dentro de la justificación? ¿Podríamos decir que la fe misma nos hace dignos de ser justificados? Yo creo que no. Directamente no. Porque la fe, por definición, no es una obra, sino que es una actitud. Es precisamente una actitud humana que le dice a Dios, yo no puedo. Amén. Es una actitud de dependencia, es una actitud de necesidad, de sumisión. Es como lo que hacíamos delante cuando le invitábamos a orar, ¿no es cierto?, y a confesar nuestros pecados a Dios. Nos quebrantábamos delante de Él y le dábamos a Cristo el absoluto señorío sobre nuestras vidas. Aleluya. Reconociéndonos en dependencia. Amén. Absolutamente. Y le decimos en esta obra de fe, le decimos, yo no puedo, sálvame tú. Amén. Yo no puedo hacer nada. Señor. La fe mira fuera de sí, se concentra en el objetivo propio de la salvación, que es Cristo, y lo abraza, confiando en el destino propio de Cristo y lo que nos ofrece a través de Él, y aferrándonos a Él en base a nuestra incapacidad para salvarnos, y en base a su capacidad única para darnos la salvación y el perdón. Amén. Eso es lo que provoca la fe en nosotros. Destaca nuestra incapacidad y asimismo resalta por sobre todo su capacidad y Amén. poder para salvarnos. Sí, Señor. Esto, amado hermano, es como si viéramos a un mendigo que está en la calle pidiendo una limosna, una moneda, ¿no es cierto? Y él está en esta posición, ¿no es cierto? Está esperando que uno le dé, ¿no es cierto?, que uno le ponga una moneda o algo en su mano. Pero la mano vacía del mendigo que recibe la limosna y al extender su mano no lo hace digno de que yo le dé la moneda, ¿no es cierto? No lo hace, sino que se da solamente por la bondad del dador, ¿no es cierto?
O sea, cuando usted ve a alguien, y muchas veces yo creo que a todos nos ha pasado, que vemos a alguna persona, hoy día se ven mucha gente mayor con discapacidad, incluso con muletas en la calle pidiendo una moneda, pidiendo una ayuda. Y uno lo hace, ¿no es cierto? Pero el que ellos estén ahí no lo hace digno de darlo, sino que es uno el que se acerca y lo da. Asimismo es la incapacidad de nosotros ante Dios. Eso es lo que hace en nosotros la fe. Nos hace venir ante Cristo como un mendigo, con la cabeza agacha, igual que el pecador, ¿no es cierto? Que el publicano, y le decía, sé propicio a mi pecador. De la misma manera, venimos solamente a implorar, confiando plenamente en su capacidad de perdón y en nuestra incapacidad de poder alcanzar la salvación por nuestros méritos. Gloria a Dios. Santiago, ¿no es cierto? El apóstol Santiago en el capítulo 2 saca una objeción descrita de lo que es la justificación. Dice, ¿ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe? ¿Será, mis amados hermanos, que los hombres que impulsaron la reforma hace 500 años y quizá un poco más, aquellos cristianos que desde entonces tomaron, ¿no es cierto?, estos versículos y empezaron a trabajar con ellos, a estudiarlos, a sumergirse en esto? ¿Será que es como que está en contra de lo que dice la Escritura? Dice, voy a repetirlo. ¿Ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe? Esto es en Santiago capítulo 2. Pero sin embargo, lo que conversábamos delante, hay que darle la lectura al texto en su contexto. Porque luego de esto se convierte en un pretexto y nos salimos de lo que verdaderamente la palabra del Señor dice y descansamos muchas veces en nuestros méritos, en nuestros esfuerzos y incluso llegamos a pensar que hay contradicciones. Exacto. Llegamos a pensar que hay contradicciones en las Escrituras. Por un lado, Pablo argumenta con personas que piensan que tienen que aportar algo para su justificación. ¿No es cierto? Eso da a entender que solamente tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Pero sin embargo, por otro lado, Santiago está planteando una discusión con personas que piensan que se salvan por una profesión de fe solamente de palabras. O sea, ellos dicen, sí, yo creí en Cristo y me quedo ahí, como muchos dicen. Yo creo que hoy día muchas veces hemos escuchado esto de personas que dicen, yo creo en mi manera, yo creo en Cristo, yo sí, yo creo. O por qué no decirlo, muchas veces se ha repetido una oración o una frase o algo y ha quedado ahí sin nada más. Pero sin embargo, el creyente verdadero es un ser humano, es una persona que dice que tiene fe y lo demuestra a diario por lo que hace, por sus conductas y por su forma de vivir. No solamente por lo que piensa, sino que directamente con su forma de actuar. De hecho, Santiago empieza el pasaje diciendo, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esta fe salvarlo? ¿Cuál era el problema directo que Santiago se estaba enfrentando con respecto a esta situación? Era que habían personas que tenían fe en Jesús, pero sus vidas no estaban reflejando esta fe que estaban profesando. Ellos decían que habían sido salvos, que creían en Cristo crucificado, pero sin embargo no hacían nada. Su conducta no era como de un converso, no era de un creyente. Esta clase de fe que descansa quizás en una declaración, en una frase o en algo teórico, esta clase de fe es una fe que no transforma la vida, que no va respaldada por hechos, por actitudes, ni mucho menos descansando en la obra gloriosa de Cristo. Es una fe vacía, sin fundamento y no profunda. Por lo tanto, es una fe que no vale nada. En cambio, amado hermano, el creyente verdadero, el que ha sido regenerado, el que hemos sido verdaderamente transformados y dice que tiene fe, debemos demostrarlo en base a nuestras actitudes, en base a nuestra conducta, en base a nuestra vida como creyente, en base a lo que vivimos. La fe que salva no es solo de palabras, el corazón dispuesto a confiar en Dios,
el corazón que se entrega y ha sido justificado, ha sido quebrantado, está dispuesto también a quebrantar su orgullo y entregarse en obediencia a Dios. Desde mucho tiempo atrás, los cristianos, los creyentes, las iglesias protestantes siempre han dicho que las obras no son la base de la justificación. Y creo que no. Es decir, podemos decir, amado hermano, que no somos justificados por nuestras obras. No es porque nuestras obras lo merezcan. Y creo que eso ha quedado claro, ¿no es cierto?, a través de esta predicación, ¿no es cierto? Claramente hemos tenido la comprensión de que nuestra justificación ante Dios el Padre no es por nuestras obras, ni porque nosotros tengamos un buen pasar, una buena palabra o algo, sino que claramente las obras son evidencia, son señales de una verdadera fe. Amén. O sea, podemos tener la conclusión entonces de que una fe va acompañada directamente de una obra. Amén. No la justificación va acompañada de las obras, sino que la fe que nos ha llevado a la justificación en Cristo se destaca y tiene como evidencia verdadera obras, actitudes, formas, conductas de vida. Si la fe es real, no habrán obras. Perdón, si la fe es real, verdaderamente habrán obras que comprobarán que yo fui justificado ante el Padre. Gloria a Dios. Por lo tanto entendemos, amado hermano, que la justificación por la fe sola, pero no una fe sola, sino que la fe va acompañada de obras. Y en sí mismo la fe no es muerta, sino que da para vida, justificación. Y esto, amado hermano, es la clave para la vida del creyente. Es la clave para la vida del cristiano. ¿Por qué entonces la fe no se encuentra sola en la vida de un cristiano justificado? ¿Por qué entonces podríamos decir que solamente por fe, sin necesidad de que hayan obras, yo puedo ser justificado? Una de las razones es porque la justificación por fe bien entendida nos capacita directamente a obedecer. Y hablábamos de lo que era la fe, ¿no es cierto? Esa dependencia del mendigo, ¿no es cierto? Nosotros cuando hemos venido a Cristo, ha sido la misma actitud, hemos venido en dependencia. Y esa dependencia nos lleva a humillarnos y nos pone en una posición que necesitamos ser capacitados para obedecer. Amén. Necesitamos ser capacitados. Pero sin embargo, hay una postura adversa o contraria que pareciera que la justificación sin obra debería dar lugar al libertinaje y a la desobediencia. Sin embargo, podemos tener como conclusión que la justificación por la fe sola resulta ser la clave principal, única y la fuente verdadera de nuestra única motivación y el patrón principal para poder seguir viviendo una vida cristiana como Dios nos manda. O sea, nos da la señal de evidencia de que hemos sido justificados, es cómo vivimos como cristianos. Aleluya. Cómo es nuestra vida como creyentes. La justificación por la fe es clave para la vida del creyente, porque le da al creyente el derecho legal a participar de todas las bendiciones celestiales. Amén. Dios el Padre, cuando nos ve justificados en Cristo, nos dice, ya tú tienes esto otro, y esto otro. No lo quiero nombrar ahora porque lo vamos a ir viendo en las otras clases que vienen. Amén. Por lo tanto, amados hermanos, son bendiciones que no tienen un límite para nosotros. Me refiero a que no es que nosotros en nuestra fe vamos a poder mover montañas y esa montaña se va a correr. No, sino que estoy hablando de lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. En base a la salvación, en base a esto tan glorioso que es la justificación, ¿no es cierto?, al proceso de salvación en nuestras vidas. Y ya para terminar, amado hermano, podemos entender que la justificación, la justificación también para nuestras vidas es el motor, es quien nos impulsa, quien nos empuja y quien está constantemente, ¿no es cierto?, cargándonos para que podamos mantener una fidelidad a Dios. No es porque nosotros seamos fieles, porque entendemos, amado hermano, que esto también es de Dios. Esta obra gloriosa es de principio a fin de Dios, no es nada de nosotros.
Por lo tanto, esto, hermano, lo cual absolutamente y de principio a fin libera al creyente para obedecer radicalmente a Cristo, incluso arriesgando su vida, incluso confiando en que Dios estará siempre con él, obrando, restaurando, regenerando, perdonando y cumpliendo sus promesas de salvación para nosotros. Y da a nuestras vidas ese patrón, ¿no es cierto?, esa marca distintiva de la vida del creyente, lo cual muestra en ella a Dios en su misericordia absoluta, en su bondad, en su generosidad, lo cual motiva a sí mismo al creyente a mostrar los mismos frutos del Padre, a imitar a Cristo, a ser, ¿no es cierto?, como Cristo es. Y en esto entendemos, amado hermano, que nada es nuestro, que nada es de nosotros. Por lo tanto, de principio a fin, tenemos que glorificar a nuestro Dios verdadero, glorificarle en todo tiempo. Por eso, amado hermano, le decía yo de un principio que muchas veces, no digo que no sea malo quizás estudiar la Escritura, todo lo contrario, es muy bueno. Pero cuando nuestro centro está en la obra de Cristo, en la cruz del Calvario y en lo que Él hizo para nosotros, sabe que en nuestra vida Dios mismo empieza a glorificarse en nosotros. Amén. Y Él es el centro. Él es el centro de nuestra vida. Creo que Él es digno de toda honra, de toda gloria y de toda alabanza. Así que gracias al Señor por esta su palabra. Amén. Por esta bendición de ser justificados ante Dios el Padre por Jesucristo. Amén. Yo voy a invitar a que nos pongamos de pie.